Bueno, acá estoy. Acá estás. Muchas gracias por la invitación. Soy bastante fanático de esta iniciativa, me parece que es excelente, sobre todo para los que vivimos afuera. Bueno, hoy les quiero hablar del trabajo conjunto que tengo con Francisco Roch, que también está en el FMI. Y bueno, por supuesto, ustedes ya saben cómo funciona esto, nada de lo que digamos representa la opinión más que de nosotros. Entonces, hoy voy a cambiar un poquito de tema respecto de las otras dos presentaciones y lo que quiero charlar es de deuda contingente, ¿sí? Bonos atados al PBI e instrumentos similares. Y entonces, ¿por qué les interesa esto? Bueno, primero porque como hay una enorme literatura a esta altura que habla maravillas de estos instrumentos, ¿sí? Que encuentra que sería buenísimo que los países pudieran financiarse utilizando instrumentos de deuda atados al PBI o a otras variables que explican el poder de la capacidad de repago, digamos. ¿Sí? Ah, las ventajas de estos instrumentos vienen porque, por un lado, permiten disminuir la probabilidad de default, ¿no? Al estipular menores repagos cuando la economía está peor, ¿sí? Directamente, eso disminuye la probabilidad de default de por sí. También, por el mismo motivo, al liberar recursos fiscales cuando la economía está mal, puede ayudar a disminuir el nivel de prociclicidad de la política fiscal, ¿no? Y ayudar a hacer política contracíclica. ¿No? Y como que en general, la verdad es que estos instrumentos podrían permitir un mejor reparto del riesgo entre un país y los acreedores externos, como en general. ¿No? Entonces la pregunta que surge entonces en la literatura es, bueno, ¿dónde están todos estos bonos atados al PBI que no vemos en la realidad? ¿Sí? Hay muy pocos ejemplos, sobre todo últimamente, y bueno, hay ejemplos, de Argentina tiene un bono que vamos a centrarnos nosotros, pero que tiene una estructura que se parece mucho a los otros pocos intentos que hemos visto en los últimos tiempos, por ejemplo, Ucrania, Grecia, Portugal, en el siglo XXI, digamos. Entonces, nosotros para estar dentro del tiempo voy a correr un poquito, pero básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a escribir un modelo básico de default y deuda soberana, ¿sí? En línea con toda la literatura, que es el tipo de modelos en los que se ha hablado de las ventajas de los bonos contingentes. ¿Sí? Va a ser un modelo en el que un gobierno puede elegir repagar o defaultear la deuda, ¿no? Sujeto a ciertos costos, que la deuda va a ser a largo plazo, bueno, un montón de elementos que son estándares de literatura. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a agregar, el twist que vamos a poner nosotros, además de evaluar deuda contingente, va a ser pensar que los acreedores externos, ¿sí? En vez de ser neutrales al riesgo y expectativas racionales, van a tener su modelo predictivo, ¿sí? Pero no van a confiar plenamente en ese modelo. ¿Sí? Entonces van a tener lo que se llama esta preferencia por robustez, ¿sí? Introducida por el paper pionero de Hansel y Sargent, ¿sí? Que también utilizado en el contexto de deuda soberana por otro paper que a mí me encanta, que es de Demian Pouso de Ignacio Fresno en 2016. Entonces, estos acreedores externos que van a ser estos robustos, ¿no? Van a tener su modelo predictivo que les permite entender cómo funciona la economía del país que está tratando de emitir la deuda, ¿sí? Pero no van a confiar totalmente en esas predicciones, sino que van a dudar del modelo y van a permitir, lo que van a hacer es, van a considerar como alteraciones estadísticas del modelo, ¿sí? Y van a evaluar todas sus acciones respecto de qué es lo peor que podría pasar. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Por supuesto, dentro de pequeñas desviaciones que sería difícil detectar con datos. Entonces, ¿cuánto voy a permitir que me aleje? ¿Cuánto me voy a alejar del modelo básico? Esa es una medida de la robustez que vamos a poner. Bien, esto es como no, podríamos hablar 4 horas de cómo funciona la robustez. Es un tema súper lindo. Pero por ahora nada más les quiero decir esto. Entonces, la idea un poco es, como estos robustos van a dudar de su modelo, lo que van a terminar haciendo es actuando como si la probabilidad de estados en los que les va mal, ¿no? Fuera más alta de lo que realmente es. ¿Sí? Entonces, este es el mecanismo que, por ejemplo, han utilizado Pouso y Fresno, en el que, bueno, si la deuda es no contingente y la única variación viene por la probabilidad de default, cuando los acreedores son robustos, lo que hacen es sobreestiman la probabilidad de default en los hechos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les permite a Pouso y Fresno reconciliar los datos de los spreads con la frecuencia histórica de los defaults. ¿Sí? Un problema de esta literatura era que necesitabas una frecuencia muy alta de defaults para explicar los spreads. Entonces, Pouso y Fresno muestran que, por ejemplo, en el caso de Argentina, ellos pueden calibrar el parámetro de robustez para reconciliar estas dos cosas. Pero en general, cuando la deuda está estructurada de manera general, el diseño de la deuda va a importar para cuáles son las distorsiones de probabilidad que uno está permitiendo que los acreedores robustos hagan y por lo tanto el precio que van a cobrar. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar con estos modelos es que, bueno, como les decía, la estructura de los bonos importa y, por ejemplo,
típicamente el bono argentino, pero también los bonos de Ucrania, de Portugal, tiene una estructura que se lleva muy mal con la robustez de los acreedores extranjeros. ¿Sí? Por ejemplo, el bono argentino, yo imagino que todos se acordarán, solo pagaba si el crecimiento del producto era 3% más. Entonces, si era más de 3% había ciertos detalles, pero si era menos que 3% no pagaba nada. ¿Sí? Entonces, uno podría pensar, hay una región del espacio de Estado, digamos, una región muy probable en la que no hay repagos, ¿sí? Y eso es como muy sensible a las distorsiones de probabilidad que los acreedores van a poder usar. ¿Sí? Entonces, en el equilibrio, los acreedores van a descontar fuertemente esos bonos, van a estar dispuestos a pagar muy poco por este tipo de deuda, y entonces eso va a generar que el país, de hecho, prefiera emitir deuda no contingente a nuestra representación del bono umbral, ¿no? Si le decimos. Entonces, cuantitativamente vamos a usar una calibración de la robustez basada únicamente en la deuda no contingente. ¿Sí? Entonces, literalmente vamos a usar la calibración de Pouso y Pre, ¿no? ¿Sí? Que está basada en deuda, no en bonos dados al PBI, sino en la deuda normal. Le vamos a preguntar a ese modelo cuál es el precio de la deuda contingente y nos va a dar números en línea con los datos que vimos de la deuda contingente argentina. Y finalmente, bueno, como tenemos un modelo de equilibrio, podemos jugar con un montón de preguntas de bienestar, etcétera, y por ejemplo vamos a caracterizar cuál sería el diseño óptimo del bono atado, sí, de la deuda contingente del bono atado al PBI, cómo mejorar el diseño respecto de este umbral de no te pago nada si recibes menos que 3%. Muy bien. Entonces, yendo un poco rápido, una cosa que es particularmente a mí me parece fascinante de toda esta idea de la robustez, es que está toda esta explicación en términos como filosóficos, ¿no? De tipos dudan del modelo, etcétera, pero al final del día usarlo en un modelo macro es una cosa muy sencilla y todo se reduce a un factor de descuento estocástico. Entonces, la pieza clave que vamos a tener en el modelo va a ser la ecuación de Euler de los acreedores, que lo que va a decir es cuál es el precio que están dispuestos a pagar por un bono, por un cierto bono estructurado de cierta manera. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación hay un montón de términos, ¿sí? Un montón de variables, porque los traje directamente estoy mostrando como el medio del modelo, ¿sí? Pero básicamente esta ecuación lo que dice es que el precio del bono, Q, ¿sí? Es el valor esperado descontado de los repagos que los acreedores esperan obtener. ¿Sí? Entonces hay un factor de descuento, hay una esperanza, hay una indicadora de si el gobierno repaga la deuda, o sea, uno menos la indicadora del default. Y después esta función R, que lo que dice es cuánto el bono estipulado a pagar en cada uno de los estados. ¿Sí? No sé si me siguen escuchando. Perdón. Ok. Sí, Bien. sí. Sí, buenísimo. Y después, bueno, está este término, es el factor de descuento estocástico, que lo que tiene son tres partes. Una, que es algo dividido su propia esperanza, con lo cual esta fracción en realidad es un ratio de probabilidades, es una distorsión de probabilidad, permite calcular esperanzas bajo el peor modelo de los acreedores, simplemente tomando una esperanza normal, pero multiplicando por esto. ¿Sí? La segunda cosa es que de qué depende la distorsión, depende bueno, de la función de valor de los acreedores, que significa cuán mal realmente se está yendo, y de este número tita, que es el parámetro de robustez. Si uno pone tita en cero, no hay distorsión, recuperamos expectativas racionales, y mientras más alto sea tita, más aumenta la probabilidad percibida en los estados malos. Entonces, bueno, una vez que tenemos esta ecuación, la podemos descomponer en términos, ¿no? Y encontrar que en realidad el precio del bono es la suma de tres partes. Una, que es el precio con efectividades racionales, simplemente el valor esperado descontado de los repagos neutral al riesgo. Y dos términos, uno que dependen de la covarianza entre el factor de descuento estocástico y el retorno que uno estipula y la probabilidad de default. Entonces, como que la acción, la magnificación de los spreads viene de estos dos términos que vamos a tener acá. Entonces, con esto, lo que podemos preguntarnos es directamente cuál sería el diseño óptimo del bono, ¿sí? Y cómo cambia con la robustez. Entonces, es lo que hacemos en un modelito muy sencillo de dos periodos, ¿sí? Después en la cuantificación va a ser distinta, pero en el modelo de dos periodos podemos maximizar, darle al país un activo de ahorro para cada una de las realizaciones del shock del segundo periodo. Entonces podemos diseñar la deuda de manera totalmente flexible. Esto es lo que estoy mostrando aquí. Ah, tenemos esta línea punteada que es lo que el gobierno elegiría, no, lo que el gobierno haría si tuviera deuda no contingente, o sea, deuda que solamente promete siempre lo mismo, pero que todos entendemos que va a defaultear en ciertos estados. Entonces, el eje la C, que tengo el PBI del segundo periodo, si quieren. Entonces, es una línea plana, y después, si la economía viene muy mal, todos entendemos que va a haber default. Entonces, tiene como esta función como con un salto. Cuando yo permito diseñar la deuda, ¿sí? En función del parámetro de robustez voy a querer diseñarla de distinta manera. Entonces, por ejemplo, cuando tita es cero, tengo expectativas racionales en los acreedores, lo que voy a hacer es, voy a prometer repagar cero o muy poco cuando la economía funciona mal, y después una pendiente pronunciada
que permita como pasarles el riesgo a los otros. ¿Sí? Mientras mejor me va, más ofrezco pagar. Pero ¿qué pasa cuando la robustez empieza a aumentar? Bueno, como cuando la robustez aumenta, estas regiones con pendiente muy alta o con saltos son pésimas para los acreedores, porque los tipos dicen, si mi modelo me decía que voy a estar como en esta zona de alta pendiente, y estoy preocupado que mi modelo por ahí no está súper bien, cuando yo pienso que el producto el periodo que viene va a ser, no sé, 85, y estoy aquí en esta zona, pero dudo, bueno, es muy probable que yo aumente la probabilidad y diga, voy a correr mucho para la izquierda como mi assessment, ¿no? Mi creencia sobre qué es lo que va a suceder a la economía. ¿Sí? Entonces, eso hace que den un precio mucho peor por los bonos. Entonces, a medida que aumenta la robustez, lo que voy a intentar hacer como país es tratar de diseñar una deuda que tenga mucha menos pendiente. ¿Sí? Entonces, en el caso extremo, cuando la robustez es infinita, si quieren, lo que querría hacer es tratar de tener lo más plano posible, sujeto a que, bueno, no quiero de hecho hacer default en el futuro, ¿no? Entonces no voy a prometer cosas que yo sé que no voy a pagar, ¿no? Pero no saco ventaja de la pendiente del repago. ¿Sí? Entonces, bien, ¿no? Eso en el modelo de dos precios. En el cuantitativo podemos evaluar como mucho más los precios y eso que les decía, de, bueno, si le pegamos a los precios del bono argentino en la realidad o no. Entonces en esto nos basamos mucho más en esta calibración de Pose y Fresno, que es básicamente el modelo que les conté con actores robustas, pero deuda no contingente. Entonces, ese es el resultado que tienen ellos. Cuando uno pone deuda no contingente en el modelo, le puede pegar a los spreads y a la deuda producto de Argentina previo al default de 2001, ¿sí? Esas son las cantidades que tiene acá, con una probabilidad de default, una frecuencia de default en línea con los parámetros históricos. ¿Sí? El resultado de ellos es que si uno mira el mismo modelo con coeficientes racionales, puede recuperar los mismos spreads y todo igual, pero con una probabilidad de default mucho más alta. Entonces, robustez les permite al modelo con deuda no contingente reducir la probabilidad de default a cantidades como en línea con los datos históricos. Entonces, en este modelo nosotros vamos a incluir el bono umbral que le decimos, que es nuestra representación del bono argentino. ¿Sí? Entonces, este bono tiene la probabilidad de default de cero, porque, bueno, como ya estoy prometiendo pagos de cero cuando me va mal, no tengo ganancia por defaultear ex post. Entonces, la probabilidad de default es cero. Pero como tiene este salto discreto, digamos, con verificación del producto del 3%, los acreedores robustos van a distorsionar muchas probabilidades y terminan cobrando un spread mucho más alto que incluso que el de la deuda no contingente. Entonces, este 11% de hecho, está en línea con estimaciones del spread pagado por Argentina por el bono de la reestructuración. ¿Sí? Por otro lado, bueno, como los precios son tan malos, de hecho este bono va a llevar a pérdidas de bienestar para el país, que estaría dispuesto, este número tiene que entenderlo como, si yo parto del mundo con la deuda no contingente, prefiero que mi consumo caiga 0,37% y mantener la deuda no contingente a moverme al mundo en el que la deuda es contingente. Bien. Por otro lado, si con expectativas racionales tenemos como el puzzle, ¿no? que venimos a solucionar, que es que si al modelo con expectativas racionales le pongo el bono argentino, ¿sí? Lo que voy a tener es una probabilidad de default no cero, pero muy baja, pero como la probabilidad de default es muy baja, los spreads también son muy bajos. Por eso los acreedores con expectativas racionales tienen un 1 a 1 entre la probabilidad de default y el spread que te cobran. ¿Sí? Entonces, en ese modelo con precios en línea con la probabilidad de default efectiva, el país de hecho es una ganancia de como un punto de consumo poder emitir la deuda contingente. Finalmente, lo otro que hacemos es optimizamos sobre el umbral y la pendiente, digamos, no tanto como en el modelo de dos periodos, pero bueno, un poco más difícil, pero optimizamos el umbral y la pendiente del bono argentino, digamos. Y bueno, en el caso del modelo benchmark con robustes encontramos unas ganancias que son como el doble de la pérdida, si quieren, como para hacerlo, para poner sentido a esos números, que generados por el bono argentino. Muy bien, entonces eso es como muy rápidamente lo que estamos trabajando. Tenemos como les decía, un modelo de deuda soberana como estándar, aumentado con esta idea de los acreedores robustos. Ese modelo lo que termina diciendo es que el motivo por el cual los bonos PBI no han sido tan exitosos en el pasado es que permiten que los acreedores robustos utilicen estas situaciones de probabilidad para darte un precio realmente muy malo por esos bonos. ¿Sí? Explicamos este premio, en la literatura le dicen la prima por novedad de los bonos, porque dicen los precios son tan malos porque los acreedores no conocen los bonos de todo el PBI, ¿no? Como que nunca aprenden, entonces por eso te cobran tanto. Nosotros explicamos como el novelty premium como una prima por ambigüedad, que es la palabra que se usa en la literatura de Robaces. Y bueno, finalmente, una cosa interesante es que las ganancias de bienestar que uno tiene de emitir deuda contingente
son decrecientes, son peores mientras más robustos sean los acreedores. Esto es cierto tanto para un instrumento fijo como para la deuda como óptimamente diseñada en función de la robustez de los agentes. Eso es todo lo que tengo en 15 minutos. Muchísimas gracias por escuchar y por la invitación. Siempre es un placer venir.